En Roche estamos convencidos que nuestra responsabilidad social con la comunidad es fundamental, especialmente en estos momentos. Así hemos creado Sesiones Roche, un espacio en donde abrimos nuestras redes sociales para la difusión de información científica actualizada. Los invitamos a conectarnos todas las semanas para conocer más consejos, recomendaciones y experiencias que distintos expertos nos entregan a lo largo de estas sesiones Roche. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Rodrigo Núñez y los voy a acompañar en esta nueva temporada de Sesiones Roche. Es un gusto estar con ustedes y obviamente conducir este nuevo espacio de conversación que ya llevaba también una temporada anterior en diversos temas, siempre en esta contingencia, obviamente, hablando de COVID-19. En este proceso de nuevos capítulos, el primero de ellos es tremendamente interesante y para no hacer más preámbulos, quiero obviamente poner acá en conocimiento de todos ustedes al doctor Joaquín Díaz, quien es internista y hematólogo, y Ricardo Sánchez, quien es dermatólogo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ellos dos qué cosa? Ellos son también dueños y parte de Encrucijada Púrpura, que en palabras simples es un proyecto educativo de estos dos profesionales de la salud en especialidades que se conectan. Obviamente estas dos especialidades llegan en algún momento a un punto en común, y eso es lo que nosotros queremos conocer, obviamente en el contexto de COVID-19. Bienvenidos, chicos, bienvenidos, Joaquín, Ricardo, bienvenidos a nuestras sesiones Roche. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo están? Encantados. Qué bueno. Oye, bueno, para partir en materia, nos gustaría primero, obviamente, como los presentamos de manera muy somera en nuestro inicio, sobre Encrucijada Púrpura, nos gustaría conocer cuál fue la motivación de crear un canal de comunicación y educación también hacia la comunidad, obviamente también profesionales de la salud, pero también público general, ya que son plataformas abiertas. ¿Cuál fue la motivación de crear este canal? Bueno, a mí me gustaría responder esa pregunta porque, digamos, creo que es súper original y entretenido, digamos, partiendo de la base de que somos dos amigos con dos especialidades médicas que en general son bien diferentes, pero que tenemos en común algún interés, digamos, no solo en la docencia, sino que en la comunicación, y quisimos poder ayudar a transmitir de una manera entretenida, que vamos a tratar de hacerlo hoy también, información que puede ser muy técnica. Entonces, estuvimos conversando, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo que sea entretenido, que podamos transmitirle a todas las personas de manera interesante la información más importante que consideramos, por ejemplo, en este momento nos vamos a enfocar mucho en lo que es el COVID-19. Exacto. Pero básicamente lo pasamos bien haciéndolo, y por eso lo hacemos. Sí. Es que yo creo que comunicacionalmente es increíble tener a dos profesionales de la salud que puedan manejar, obviamente, los medios y la posibilidad de comunicarlo de una manera fácil, simple y para todo público también, ¿no? No siempre es fácil. En general, el problema que tiene la medicina en ese aspecto es que es otro lenguaje, un lenguaje muy técnico y que se va construyendo sobre otros conceptos que son un lenguaje técnico. Entonces, muchas veces para nosotros es difícil tratar de llevar los conceptos que aprendimos en el lenguaje técnico a conceptos fáciles del día a día que cualquier persona los pueda entender. Exacto. Claro. Básicamente es no ser lateros. Exacto. Usted lo ha dicho. Para entrar obviamente en materia, nos gustaría preguntarles de qué manera, obviamente el COVID-19, todo lo que estamos viviendo nosotros, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, como todos sabemos, podría generar complicaciones, obviamente, a pacientes, obviamente, dentro de su especialidad, en este caso la hematología y la dermatología, que son, obviamente, tremendas especialidades. Nos gustaría conocer más detalles sobre eso. Bueno, como bien lo dijiste, básicamente hay dos enfoques aquí, lo que puedo hablar yo y lo que puede aportar Ricardo.
En mi área en particular, la hematología, esto efectivamente ha sido un problema y un tema de mucho interés. La verdad es que comenzando a hablar de esto hay que distinguir dos cosas de inmediato. Una es qué ocurre con los problemas hematológicos habituales sumados al COVID versus cuáles son problemas hematológicos que puede provocar el COVID. O sea, ¿cuál es el problema de infectarse con el coronavirus SARS-CoV-2 mientras estoy en tratamiento con una enfermedad hematológica como un linfoma versus qué es lo que me puede pasar en la sangre si me da COVID? ¿Se entiende? Entonces, en relación a lo primero, que es básicamente problemas, tengo una enfermedad hematológica, ejemplo, un linfoma, y me da un COVID, bueno, depende, todo depende. En general, las enfermedades hematológicas intrínsecamente son enfermedades de la sangre y del sistema linfático. Y son enfermedades que habitualmente distorsionan o hacen una disrupción en los sistemas de inmunidad. Tanto la enfermedad misma como eventualmente sus tratamientos. Entonces, no parece una buena idea estar expuesto a una infección potencialmente severa con una baja actividad del sistema inmune. Y por eso que desde el comienzo, además de la edad mayor de 65 años, las enfermedades cardiovasculares, los inmunocomprometidos, o sea, las personas que tienen una alteración de la función del sistema inmune, es considerado un factor de riesgo para hacer la enfermedad severa del COVID-19. El otro problema, que es el problema hematológico derivado del COVID y que tiene a muchas personas en el mundo estudiando, tiene más que ver con un fenómeno específico que le da a las personas con la versión grave de la enfermedad y que es un fenómeno de tromboinflamación relacionada al coronavirus, a la COVID-19. Esto derivado un poquito de los estudios de las personas que les fue mal en los reportes de las cohortes en China, donde el 70% o más de los pacientes que fallecían tenían criterios para una entidad que conocemos como coagulación intravascular diseminada, y que eso finalmente habla de que el fenómeno inflamatorio a nivel de todo el sistema provoca una desregulación de la coagulación y, en este caso, con un predominio hacia la trombosis y que puede estar relacionado con el desenlace fatal de esos pacientes. También hay reportes de otras alteraciones hematológicas como trombocitopenias inmunes o síndrome anticuerpos antifosfolípidos o anticoagulante lúpico relacionados, pero son reportes escasos, probablemente no necesariamente causales. Perfecto. Eso puedo decir de hematología. Del lado más de la hematología. Vamos a la dermatología ahora también. Claro, mira, aquí podemos ver de que, digamos, es menos complejo, por así decirlo, o al parecer es menos serio el tema en el punto de vista de la dermatología, porque las manifestaciones que pueden dar en la piel por el COVID-19 son múltiples y variadas. Es decir, te puede dar muchas lesiones distintas y de distintas formas. Entonces, los dermatólogos en este caso nos enfrentamos a pacientes que tienen estas manifestaciones en la piel y las lesiones que puedan tener en la piel nos sirven más como signos que nos orientan al diagnóstico que como para saber qué es lo que está pasando con el paciente o qué es lo que necesita el paciente. Porque, así como explicaba Joaquín, por ejemplo, un paciente tiene un linfoma, ya tiene un problema a nivel del sistema inmune y se infecta, ya, inmediatamente sabemos que son malas noticias. Y por otra parte, si eres sano y te infectas, terminas con un cuadro de generando trombos, inflamación, por decirlo de una manera muy sencilla. En cambio, por otra parte, en dermatología, pueden haber pacientes que nunca supieron que estaban enfermos de COVID. No tuvieron síntomas respiratorios, ¿cierto? La tos seca, la fiebre, claro, pero de repente aparecen con unas lesiones violáceas, por ejemplo, en los dedos, que pueden doler, picar, y es como que raro esto. Y ahí es cuando empieza a sonar un tema que lo podemos mencionar más adelante, el tema de las lesiones tipo sabañones, que son las que dan en invierno, por ejemplo. Entonces, como que si te fijas desde el punto de vista de dermatología, nos sirve como para sospechar el diagnóstico, más que para saber qué es lo que va a pasar con el paciente. Claro, claro que sí. Les quiero preguntar respecto a, ¿es necesario en este caso, obviamente lo que estamos hablando, modificar la forma de tratar a los pacientes abordándolos desde este punto de vista? Pensando también, esta pregunta va desde el punto de vista de ustedes, como modificar la forma de tratar a los pacientes. Pero también
veamos desde el otro lado, como contrapreguntándole esto, ¿cómo ven al paciente en su tratamiento normal? ¿Es necesario para ustedes cambiarlo, modificar ese tratamiento? ¿Y también qué impactos podría tener? ¿Ya? El sistema de salud completo se está adaptando para tratar de resolver problemas específicos respecto a los tratamientos en cada uno de sus niveles. Y en términos generales, la idea es limitar al máximo las intervenciones que requieran hospitalización, privilegiar la telemedicina, la toma de exámenes domiciliarios y tratar efectivamente de ayudar a que los pacientes puedan cumplir las medidas de aislamiento social, o de distanciamiento social, más bien dicho. Fíjate que está muy de moda y es bueno y que se haya desarrollado esto, que estas situaciones más críticas nos ayudan como a desarrollar nuevas formas de interactuar entre nosotros y en este caso médico-paciente, la teledermatología. Tele quiere decir que es a distancia. Entonces, ¿a qué nos referimos si hablamos de teledermatología? De poder hacer consultas a distancia, por ejemplo. Entonces, existen, por ejemplo, dos modalidades, la videollamada, ¿cierto? Que nos ponemos de acuerdo con un paciente y podemos conversar a ver qué le pasa. Esto obviamente también es aplicable para otras especialidades, no solo dermatología, pero también podríamos, en este caso de las enfermedades de la piel, basarse en fotos, ¿ah? Hacer consultas a través de fotos. El día de hoy están saliendo aplicaciones en las cuales tú llenas un cuestionario, subes tus fotos y en algún otro momento, es decir, no tienes que estar necesariamente coordinado temporalmente con tu médico, él va a ver tu pregunta, tu cuestionario, tus fotos y te puede enviar una respuesta, incluso una receta médica. Así que eso hace poco no estaba, digamos, era algo que se conversaba, se pensaba que alguna vez iba a ocurrir, pero el día de hoy ya es una realidad. Entonces quiero contarle eso a los pacientes. Sí, eso es muy bueno desde el punto de vista de lo que indica de la dermatología, porque al final, obviamente, hay muchas cosas que uno puede hacer remotamente y son posibilidades que existían quizás antes y obviamente hoy, el día de hoy, con esta pandemia, se ven acrecentadas y las posibilidades para los profesionales de salud son más amplias. Y también, obviamente, pensando en los pacientes, lo cual es muy importante que el paciente tenga ciertas posibilidades de disminuir la posibilidad de contagiarse al asistir a un centro hospitalario y ocupar estas herramientas digitales como aplicaciones, como videollamadas, y que se complementa, me imagino, en un futuro con una atención integral que pueda tomar también otros signos vitales y cosas que obviamente son en la consulta que manejan más ustedes. Sobre el punto siguiente, ¿hay ejemplos? Tú hablaste de la aplicación, en este caso de los ejemplos específicos de adaptación de tratamientos en tiempos de COVID, una aplicación web o videollamada es un ejemplo específico de adaptarse al tratamiento en este tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que nos pilló, digamos, no de sorpresa 100%, porque desde el punto de vista de la salud pública ya existía el programa de teledermatología. De hecho, lo que ya se hacía acá en Chile y que se hace en otras partes del mundo es que un médico general o algún profesional de la salud en la atención primaria se hace cargo de alguna consulta dermatológica y esa persona que está entrenada para esto toma información del paciente, le toma fotos y eso lo llena en una ficha electrónica que la envía a un hospital digital, el cual posteriormente queda todo esto archivado y el dermatólogo en otro momento revisa todas esas preguntas o esas fichas pendientes y envía una respuesta. Y un alto porcentaje de esas consultas puede resolverse mediante la instrucción que se regresa desde el hospital hacia, por ejemplo, los centros de atención familiar, de salud familiar. Y en otros casos, cuando son casos, por ejemplo, algún cáncer de piel o alguna lesión que nos parece grave o sospechosa, podemos darle prioridad a ese paciente y adelantar su consulta para que nos vea a los dermatólogos en los hospitales de manera más rápida. Entonces, como si es una herramienta que si podemos sacarle provecho puede ser muy, muy interesante y muy beneficiosa. Y ahora está saliendo para, digamos, para el público general, no solo para la salud pública. Perfecto. Sí. Yo creo que es clave ahí la adaptación en general de las distintas especialidades al COVID y evidentemente eso depende del perfil riesgo-beneficio que tengan cada una de las intervenciones o tratamientos en relación a las enfermedades específicas. En general, en las enfermedades lentas o estables, voy a dar ejemplos de mi especialidad, que es la hematología, no sé, el neoplasia mieloproliferativas, como
la trombocitemia esencial o la policitemia vera, uno quizás puede alejar controles y utilizar más telemedicina. Quizás en otras patologías que el tratamiento está relacionado principalmente con controlar síntomas, uno puede ser más exigente en el umbral para iniciar un tratamiento, algunos linfomas indolentes, o utilizar esquemas menos agresivos si es que la indicación es solamente el control de los síntomas. Ahí depende bastante de cada uno de los ejemplos de cada una de las enfermedades, pero evidentemente la palabra clave es adaptación. Sí, ahí también, para complementar lo que ustedes indican, es fundamental que el paciente se guíe por un profesional de la salud experto en el área y obviamente que seguir esas indicaciones son fundamentales más en estos tiempos de coronavirus. Y en el marco de lo que estamos conversando también es relevante lo que se habla mucho en medios de comunicación, en medios de prensa respecto a las señales y los síntomas que tiene un paciente COVID. En el marco de lo que estamos conversando, las señales sintomáticas que solo se vean en pacientes COVID, ¿cómo lo ven este tema? Bueno, la respuesta concreta a eso es no. No hay señales sintomáticas que se vean solo en pacientes con COVID. Pero para entender un poquito o profundizar en esto, es importante explicar cómo en general en medicina llegamos a un diagnóstico. En términos generales, lo que los médicos hacemos, la gran mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, es que reconocemos patrones habituales en realidad. O sea, una suma de síntomas, signos, características de los pacientes, el contexto epidemiológico, y según los hallazgos que vamos teniendo en la historia, en el examen físico, vamos actualizando las probabilidades de cuáles opciones es más o menos probable, ¿ya? El COVID es una infección viral respiratoria principalmente, como las hay muchas. Por lo tanto, las manifestaciones son inespecíficas. Ya las han mencionado y son súper conocidas, principalmente fiebre, tos, compromiso de estado general, etc. Y efectivamente, esas manifestaciones, en contexto de la pandemia, o sea, del aumento importantísimo de la cantidad de casos, cambia las probabilidades de que sean de coronavirus, ¿ya? Ejemplo, una fiebre en mayo del 2020, un médico lo interpreta distinto que una fiebre en mayo del 2019, ¿ya? Y otras cosas también. Por ejemplo, Ricardo, me salieron unas manchas en la piel aquí en la mano. ¿Cómo interpretas Sí. eso? ¿Es coronavirus? Exacto. Claro, o sea, mira, así si uno pregunta, ¿es posible que sea un coronavirus? Claro, es posible y sabemos que pueden haber lesiones por culpa del coronavirus en pacientes. De hecho, hay un reporte que señala que hasta un 20% de los pacientes infectados podría tener manifestaciones en la piel, en contraste de un 80% que no. ¿Y Pero, cómo son esas manifestaciones de la piel? ¿Cómo son? Bueno, muy buena pregunta. Por ejemplo, lo que te mencionaba antes, lesiones, por ejemplo, tipo sabañones, ¿cierto? Que son como unas lesiones de color violeta, ¿cierto? Tipo púrpura, en las cuales a veces hay pequeñas vesículas que son como ampollas chiquititas en donde puede haber líquido, a veces pueden salir pústulas. ¿Qué son las pústulas? Son lo que la gente en la cara le dice espinillas, que básicamente es un grano con pus, ¿ya? Y que, por ejemplo, eso es una de las más características. Y interesante que eso se ve en pacientes que son de pocos síntomas. Entonces, yo sé que Joaquín tiene pocos síntomas, sé que tiene esa mancha en la mano, pero a pesar de todo eso, no creo que sea coronavirus. Lo más probable es que simplemente sea exceso de lavado de mano con un jabón que no es el idóneo para su piel, que dicho sea de paso, mi amigo tiene una piel sensible. Muy bien, eso es importante, porque obviamente ahora muchos profesionales de salud, me imagino también, están sufriendo de eso, porque obviamente están lavando mucho sus manos y constantemente, y también nosotros, los profesionales que nos dedicamos a otro tipo de actividades, uno, para cuidar y prevenir, ha adoptado medidas relacionadas a lavarse constantemente las manos, y eso también me gustaría, a ver si les puedo robar esta pregunta, porque me parece súper atingente, no solo los profesionales de salud, sino que también todas las personas estamos lavando mucho las manos, y eso es importante. ¿Cómo lo podemos abordar el tema de las manos? Me gustó el tema. Bueno, El es dermatólogo, una por favor, explique. interesante pregunta. Nunca nos imaginamos que podíamos preguntar algo así, pero por suerte algo ya sabemos al respecto. Mira, ¿qué es lo que te puedo explicar para no ser aburrido? Los jabones tienen una capacidad, son alcalinos básicamente, y la piel tiene un pH ácido, es decir, son condiciones opuestas, ¿ya? Entonces resulta que el jabón tiene una capacidad de destruir
la grasitud que es normal tenerla en las manos. Entonces resulta que si tú te lavas las manos con un jabón que son alcalinos y tu piel es ácida, y te lavas las manos frecuentemente con agua caliente, que dicho sea de paso, sabemos que diluye mejor las grasas, la grasitud normal de tu piel se pierde fácilmente, se va por el drenaje, con mucha facilidad. Sobre todo si además no la repones con una crema hipoalergénica. Entonces lo que se puede recomendar es, si estás en un lugar donde hay exposición, donde te pudiste contagiar, donde puedes, digamos, más que contagiar, estar tocando lugares que puedan estar contaminados, hay que lavarse con un jabón potente, ya que son jabones normales de todas maneras, son regulares, no necesitas antisépticos especiales. Ojalá con agua tibia y inmediatamente encremarte. ¿Para qué? Para no llevar tus manos a una dermatitis de contacto, en este caso irritativa. Pero hay unos productos, dicho sea de paso, algunas personas lo pueden, ya los deben conocer, que son detergentes sintéticos que son pues, con un pH similar a la piel, es decir, un pH ácido, y de hecho dicen pH 5,5, ¿ya? Y esos son detergentes que igual logran eliminar los componentes orgánicos, digamos, que queremos eliminar al lavarnos las manos, pero son más delicados, cuidan mejor la capa de grasa de la piel normal. Entonces hay, digamos, elementos que sabemos que podemos recomendarle a personas de piel más sensible, ¿ya? Pero la mayoría de las personas basta con un jabón y con una crema hipoalergénica. Eso como conclusión. Buen punto ese, por eso hicimos esa pequeña detención en esta estación de preguntas de jabón, porque me pareció que no se había abordado tanto y mi esposa es enfermera, entonces ella llega con esta dermatitis que hablaste tú, entonces por eso me parecía muy atingente, que no solo profesional, sino que a mí me está pasando también. ¿Cómo ven ustedes que han reaccionado en el marco de esto los pacientes que ustedes tienen que ver y tratar al contexto de esta cuarentena? Bueno, evidentemente preocupados, como todos probablemente. En general, a los seres humanos nos cuesta mucho los escenarios de incertidumbre, y este es un escenario de alta incertidumbre. Sabemos todavía poco de esta enfermedad, no tenemos tratamientos específicos, y en general cada noticia que viene nos impacta de alguna manera. Sí, igual acotando a eso, a lo que estoy 100% de acuerdo, fíjate que son en los momentos de crisis, en los momentos como de tensión, en que también aflora lo mejor de las personas, porque precisamente en estos periodos en donde hay preocupación, también hemos notado con Joaquín que las personas nos preguntan mucho qué hacer al respecto, o sea, se quieren informar, quieren estar enterados para poder proceder con responsabilidad, digamos. Así que si bien hay una, digamos, preocupación, también vemos una ocupación responsable de varios de nuestros pacientes. Así que, digamos, es una noticia, finalmente tiene un fondo favorable. Y está bueno eso del paciente que requiere y solicita información, porque eso es fundamental en este contexto, y ustedes, junto con todos los profesionales de la salud, son los encargados de administrar ese canal de información científico y con respaldo. ¿Qué consejos le entregan a ustedes? ¿Cuál es el mensaje que abordan para poder entregar tranquilidad, respaldo científico, que es fundamental, y también entregar este resguardo que ustedes pueden entregar a todos los pacientes? ¿Cuáles son los consejos en general? Bueno, el COVID-19 es una enfermedad que a la mayoría de los pacientes les dará de forma leve, ¿ya? Y con pocos síntomas quizás. Por lo tanto, la gran mayoría de la población no tiene que preocuparse probablemente de que le dé, sino que, o sea, evidentemente que sí, pero en términos de si ya le dio, que no es necesariamente que vaya a tener un desenlace malo. Lo que tenemos que cuidar principalmente es para la gente que tiene factores de riesgo, que va a ser enfermedad severa, ¿ya? Que tenemos un poco, ¿cómo se llama?, achicado el área de quiénes son los adultos mayores, los enfermos crónicos, inmunocomprometidos, etc. Entonces, el mensaje es, la intención es que nos cuidemos todos, y principalmente que cuidemos a la gente que tiene riesgo de hacer esta enfermedad en forma severa. Por eso que lo importante es eso, sobre todo porque si llega todas las personas de forma severa al mismo tiempo a consultar a un centro asistencial y requieren de un manejo complejo, como es una unidad de paciente crítico, ventilación mecánica, la capacidad del sistema puede verse
muy comprometida como está en este instante en un momento súper crítico. Claro, por lo mismo hacer cuarentena, y hacer cuarentena no necesariamente es una mala noticia, es una noticia que es una situación en la que uno puede sacar provecho, digamos, igual que en todas las cosas de la vida. Por ejemplo, precisamente nosotros en este momento, nosotros tres estamos conversando y haciendo una conversación interesante que además esperamos pueda servirle a los demás. Entonces, es parte del espíritu de Encrucijada Púrpura, no lo olviden. Y por ejemplo, no sé, como recomendaciones, yo digamos, no soy un experto en esa área, pero, por ejemplo, yo he empezado a hacer mis clases online de boxeo. Pueden ver aquí estos adornos que tengo acá, que en verdad no son adornos, los utilizo, ¿ya? Aunque no peleo, es solo con el aire. Y, por ejemplo, con Joaquín, nosotros también, entre las cosas que nos gustan, hacemos música, tocamos música, ¿de acuerdo? Yo soy baterista, Joaquín es hombre orquesta, toca todo. Me recuerda a Leonardo Farcas, pero sin la cabellera. Y además, Joaquín, sí, ojo. Y además, quiero mencionarlo, aunque él humildemente me dijo que no, que Joaquín tiene incluso discos en Spotify. Así que, digamos, uno puede aprovechar, no digo que todos tengan que hacer eso, pero leer un libro, aprender un hobby. Tengo amigos que aprendieron a cocinar, qué sé yo, o sea, hay maneras de sacarle provecho a la situación. Exacto, y está muy bueno eso, porque al final, y se relaciona mucho con lo que les iba a preguntar, porque al final, hoy más que nunca, las redes sociales, los canales sociales, más allá también de los medios de comunicación tradicional, se han transformado en un lugar donde la gente va a buscar información, y el valor de sesiones Roche, de Encrucijada Púrpura, como espacios de conversación con respaldo científico, donde buscamos especialistas, en el caso de ustedes también, 2 especialistas de 2 áreas tremendamente importantes, con respaldo científico, obviamente, respaldan una información hacia el paciente, una entrega de información también que tiene un contexto obviamente muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo nosotros podemos respaldar obviamente este tipo de iniciativas, la importancia que tienen estos canales de educación que son más cercanos, porque la persona cuando ingresa no tiene que esperar las 21 horas para las noticias, no tiene que esperar el resumen del periódico del día siguiente, lo ve cuando quiere, donde quiere, y tiene la seguridad de que hay 2 profesionales, en este caso de la salud, que le están entregando la información, ¿no? A ver, el conocer respecto a los problemas de salud impacta en los resultados relacionados a esos problemas. Y una gran parte del rol de ser médico es ser un educador en salud. Por lo tanto, estamos realmente haciendo lo que juramos hacer, básicamente. Ojalá de forma más entretenida. Sí, mira, acotando a eso, digamos, agregando un comentario, efectivamente es súper importante que los pacientes entiendan qué diagnóstico tienen, qué enfermedad tienen y qué tratamiento tienen, porque en el fondo la idea es que si el paciente sabe lo que está pasando, sabemos que el resultado final es más favorable. Y fíjate que es súper importante lo que mencionaste tú, porque resulta que la información el día de hoy está en Internet, pero nosotros lo que pretendemos, y ojalá podamos lograrlo incluso con esta sesión, es que la información le llegue a una persona y que no sea lo mismo que leerla, digamos, en un blog así impersonal, sino que sea otra persona, ¿ya? Un ser humano en este caso, el que le está contando, oye, mira, la situación es así, nosotros nos dedicamos a esto y queremos que tú también lo sepas y que además no te demos la lata mientras tratamos de explicarte esta situación. Así que ojalá se cumpla el propósito. O sea, yo definitivamente creo que en estos minutos que hemos conversado y abordado diversos temas, hemos tratado precisamente de cumplir eso, y ese es el objetivo obviamente de Encrucijada Púrpura y Sesiones Roche. Yo lo vuelvo a reiterar, creo que estos espacios, mientras cuenten con información verídica y sincera y honesta, son espacios para la comunidad. Y ese es el objetivo precisamente de esto. Entonces, bueno, como estamos llegando al cierre de esta sesión, solamente quiero invitarlos a que puedan entregarnos un mensaje de cierre, qué les ha parecido también, y un mensaje también a las personas que nos están viendo.
Bueno, yo creo que primero agradecerles la invitación, invitar a todos los que vean estas sesiones Roches a nuestro canal, Encrucijada Púrpura, está en nuestro Instagram, está en nuestro YouTube, y básicamente hay que cuidarse y cuidar al resto, y eso implica una cuarentena responsable. Eso es lo más importante, distanciamiento social, lávense las manos, mascarilla, traten de salir de lo menos posible. Pónganse crema hipoalergénica en las manos. Doctores, muchísimas gracias y obviamente espero en algún futuro también volver a conversar con ustedes también en otra sesión Roche, sería espectacular. Muchas gracias a ti. Gracias, Rodrigo. Encantados. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Bueno, y a todos les agradecemos la participación en esta nueva sesión Roche y los dejamos obviamente invitados a seguir conectados con nosotros en más contenido respaldado obviamente científico y de este nivel. Muchísimas gracias. Que les vaya bien.